Una de las mayores certidumbres construidas alrededor del Telecán fue haber establecido mecanismos de solución de controversias para resolver disputas comerciales en materia de interpretación y aplicación del acuerdo. Bajo este espíritu, los capítulos 19 y 20 del Telecán se convirtieron en textos de referencia para futuras negociaciones bilaterales y regionales. Ahora, con la actual renegociación del Telecán, Estados Unidos propone eliminar el artículo 19 en materia de derechos compensatorios y antidumping, una propuesta que levanta tirria en México y en Canadá. La misma Ottawa ha amenazado a Washington que saldrá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si esto ocurre. Es evidente que se tiene las herramientas macroeconómicas, las técnicas de valoración en la agricultura, en la industria, en los servicios, para ir definiendo de manera muy precisa, haciendo la radiografía, de cuánto tiempo necesitan para poder competir, qué ventajas sí, qué ventajas no, y si aún fijadas luego hay controversia, hay que ir al capítulo 19 del actual Telecán, que es un capítulo esencial para que los suscriptores en los 3 países de ese tratado se sientan debidamente protegidos por un marco jurídico confiable, a través de un mecanismo de solución de controversias donde no falta técnicamente ya nada para resolverlo. Bueno, en el acuerdo laboral tiene, como tú dices, su propio mecanismo. En este caso empieza por una etapa conciliatoria y de cooperación. Es decir, cuando existe una conducta que puede ser sujeta a sanción y que es una conducta repetitiva, es decir, no es un fenómeno aislado, sino algo que se repite, que no ha sido solucionado y que no se puede solucionar por la vía de la cooperación, entonces se lleva a diferentes etapas que culminan en paneles específicos en materia laboral. Esto nunca llegó a suceder en el caso de lo laboral, nunca se llegó a esa etapa y los puntos sujetos a posible sanción eran 3. 1, el no pago del salario mínimo en empresas vinculadas con la exportación. 2, el trabajo de menores en ese mismo tipo de empresas. Y 3, el no cumplimiento con los ordenamientos nacionales en materia de seguridad e higiene. Bajo la petición de la nueva administración demócrata en Estados Unidos, en el año de 1993 fueron firmados los llamados acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral, sobre todo por esta percepción negativa que había sobre México en estos rubros y ante el temor de un dumping social. En ese entonces se decía que menores niveles de condicionantes en materia laboral y ambiental desencadenaría un traslado de empresas y una emigración masiva de puestos de trabajo hacia México. Hubo también sectores que no fueron incorporados a estas negociaciones, el sector sindical, el sector laboral, por ejemplo, no tuvieron la relevancia en las discusiones en el llamado cuarto de al lado en Washington, en la Ciudad de México y en Ottawa. Entonces, obviamente, fueron capítulos que no ingresaron con tanta fuerza para el caso mexicano. El acuerdo surgió porque se había negociado solo lo comercial con el gobierno republicano, pero no terminó y entra el gobierno demócrata de Clinton, que se había opuesto originalmente al tratado, y la cuestión fue, vamos a firmarlo siempre y cuando haya un acuerdo laboral y uno ambiental. Ahora, nosotros decíamos, ¿pero qué se quiere en la parte laboral? Queríamos saber qué se quería. Y allí se partió de muchos temas de campaña que se habían utilizado en ese momento. Si de hecho haber metido el tema laboral, en ese momento se vio como algo estrambótico. Es decir, ningún acuerdo comercial puro había tenido adosado
un acuerdo laboral. Ese fue el primero del mundo. Esto marcó una pauta. Muchos convenios comerciales que le siguieron la línea de este mismo acuerdo. Muchos son calca del convenio que se firmó con México. Después ya empezó a cambiar, también cambió el mundo, se agregaron otras cosas. Y ahora lo que se vio como algo muy raro, creo que ya deja de ser raro. El tema de trabajo es algo que yo no veo raro que deba estar presente en una negociación comercial. Desde el inicio hubo unos sectores que quedaron fuera. Por ejemplo, México, con toda lógica y sensatez, desde un principio dijo, bueno, pues uno de los temas fundamentales entre los dos países y que tiene mucho que ver con la economía es el migratorio. Vamos a incluir la migración dentro de las negociaciones. Y los americanos dijeron, no, ahí es un tema muy complicado, muy politizado, eso queda excluido. Pero los americanos dijeron, otro tema que sí debe quedar ahí es el de energía, petróleo. Y entonces México dijo, no, ese es un tema muy complicado para nosotros y queda excluido. Existía un concepto de compartamentalización de la relación bilateral que buscaba que pudiéramos tratar cada uno de los temas de la relación bilateral sin contaminar la negociación. Teníamos una clara coincidencia que teníamos que sacar adelante los tres países el Tratado de Libre Comercio. Pero teníamos día a día controversias en muchos temas, en tema del atún, en temas migratorios, en el secuestro y entrega a la DEA del doctor responsable de mantener vivo supuestamente a Enrique Camarena mientras era interrogado y que fue secuestrado y llevado a los Estados Unidos para enfrentar cargos y que puso a la relación México-Estados Unidos en una situación crítica. Esas cosas ocurrían muy frecuentemente. Y la instrucción de los presidentes Bush, Salinas era, hey, estas cosas van a ocurrir, tenemos que lidiar con ellas y ser firmes en la defensa de nuestros intereses, pero que esa divergencia no afecte aquello que queremos hacer, que es sacar adelante y obtener la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y defender entonces a México de los ataques de está contaminado, está endeudado, mira, usan a niños para trabajar, violan las leyes laborales, hacen fraude electoral. Todas esas cosas que existían en el ambiente y que eran utilizadas para la crítica, para la ofensa, para ponerlos a la defensiva. ¿Tú recuerdas a Ross Perot, que decía que la gran aspiradora de empleos hacia el sur, esa era una de las cosas? La otra cosa que se decía, que las maquiladoras estaban llenas de niños trabajando. Nosotros traíamos, sí hay trabajo infantil en México, fundamentalmente en el sector informal, pero si tú vas a las maquiladoras, no vas a encontrar niños trabajando en las maquiladoras de exportación. Entonces, lo que se decidió fue entrar a negociar aquellos aspectos como son no pago del salario mínimo en las maquiladoras, ese fue uno de los aspectos, no contratación de trabajo infantil en empresas de exportación y cumplimiento de las regulaciones nacionales en materia de seguridad y higiene. ¿Estaremos realmente conscientes en México de la oportunidad que da introducir instrumentos de estabilidad y confianza con reglas definidas y poder cumplir el contenido obligacional de un tratado de esa profundidad y alcance, entre otras cosas, dotar a México de la potencia que da el Estado de Derecho, un Estado de legalidad? Yo publiqué este año con la editorial Penguin Random House un libro titulado El Eslabón Perdido.
Y considero que el eslabón perdido en la inserción de México ante la economía mundial es el Estado de Derecho y nos está costando casi 13% del Producto Nacional. El Telecán y sus acuerdos paralelos supusieron una especie de evaluación para México, pero también una llamada de atención si es que México buscaba integrarse al primer mundo. En este marco hubo un cambio en el diseño de varias instituciones en nuestro país. Recordemos el proceso de ciudadanización del entonces IFE, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más adelante no olvidemos que dentro del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, México también negoció una cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos. Desde el punto de vista de algunas audiencias internacionales, se generó esta idea de, ¿ya ven? No les dijimos que estos cuates no eran con quienes podíamos sentarnos. Ya ven que les dije sobre su democracia, o sobre el narcotráfico, o sobre la violencia, etc. Y fue algo sobre lo cual tuvimos que trabajar. No era la construcción de instituciones para pasar el Tratado de Libre Comercio, pero eran instituciones que México requería. Requería instituciones que tuvieran que ver con la protección intelectual. Requería de instituciones que pudieran aplicar las leyes ambientales. Requería de instituciones que velaran por los derechos humanos. Requería de instituciones que tuvieran un impacto en la democracia. Y cuando tú te pones a ver el 90-94 y leer todo lo que se construye, es el México de hoy. Nuestra tarjeta o nuestra credencial del IFE para demostrar que no podía haber fraudes en México. Las leyes y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, de la Protección a la Propiedad Intelectual, la PROFEPA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes de eso, estas instituciones, en el caso de la Comisión, ni siquiera existía. Todas estas instituciones nos permitieron, en el 94, ante los ataques, decir, este es un México que se está transformando y es un México de veras. México, con el Tratado de Libre Comercio, dio un salto cuantitativo en materia de poder económico y poder político a nivel global. Todos los países querían tener un tratado de libre comercio con México. Si el Tratado de Libre Comercio no se hubiera firmado, el Telecán, no hubiera podido, por ejemplo, avanzar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Nos volvimos terriblemente atractivos para el mundo, para ser un trampolín al mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Por eso creo que sí es importante que todos los días nos estemos autorrevisando como país, porque la competencia internacional va a arreciar no solo con nuestros socios más cercanos, sino con los bloques que se están formando en todo el planeta.